El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Escandalosa corrupción. Procurador dice que dineros de la salud terminan en campañas políticas. Alerta por avalancha de tutelas por prestación de servicio de salud. Al año se presentan más de 200.000. Ex directivos de Odebrecht y ex viceministro de Transporte devolverán 24.000 millones de pesos. ¿Se presentará Santrich ante la Corte Suprema de Justicia? Audiencia no será postergada. Reglamentarán plataformas digitales como Rappi y Uber. Mintrabajo anuncia proyecto de ley. Procuraduría investiga a 3 generales por corrupción. Corte de Estados Unidos rechaza apelación de exministro Andrés Felipe Arias contra extradición a Colombia. Maduro cambia la cúpula militar y nombra a primo de Diosdado Cabello como comandante del ejército. Y en deportes, cambio de líder en el Tour. Egan Bernal sexto a 40 segundos. Cabal y Farah ya están entre las 8 mejores parejas del Abierto de Wimbledon. Nuevos acercamientos entre Nápoles y Real Madrid por James Rodríguez. Ya tenemos una ganadora del reto de la botella. Al final de la emisión les cuento de quién se trata cuando nos conectemos con las firmas colombianas invitadas al Swim Show 2019 en Miami. No me fallen, tenemos una cita. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Los dineros de la salud de los colombianos se están desviando a las redes de corrupción que financian las campañas políticas. La grave denuncia fue hecha por el Procurador General Fernando Carrillo. El Ministerio Público ya tiene detectados 6 carteles que estarían vinculados a este millonario desfalco. El procurador señaló que los dineros captados de la salud de forma irregular por las redes de corrupción están siendo usados por campañas políticas. Porque hoy los recursos de la salud financian campañas políticas en Colombia, porque hoy los recursos de la salud financian partidos políticos en Colombia, y eso hay que decirlo así de duro. En 2018 la justicia recibió 607.000 tutelas, de las cuales 207.000 corresponden a quejas por vulneración al derecho a la salud de los colombianos por falta de medicamentos, atrasos en la asignación de citas y hasta por negligencia en la aplicación de tratamientos de todo tipo de enfermedades. Es decir, que el 34% de las tutelas son relacionadas con fallas en el sistema de salud, la cifra más alta desde la concepción de este mecanismo. Mi propuesta es no pensar tanto en esos modelos, en la modificación de los modelos de acceso a la justicia, sino ir al fondo. ¿Qué es lo que está produciendo ese número de tutelas excesivo? En ese sentido, el Contralor General señaló que los ciudadanos recurren a la tutela ante los reiterados incumplimientos de las EPS. No puede ser que lo que suceda en Córdoba, Montería, con una persona de estrato 2 o 3, siempre tenga que esperar más de unos 20 o 25 días para que lo atienda un médico general. Las regiones con más reclamaciones son Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá. Y por el pago de servicios de salud que nunca fueron prestados, el exgobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena, fue hallado responsable de ocasionar un daño patrimonial al departamento por 2.723 millones de pesos. En el fallo de responsabilidad fiscal, la Contraloría General de la República documentó cómo el exgobernador Julio César Guerra Tulena, entre los años 2014 y 2015, autorizó pagos a la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre por 2.723 millones de pesos por tratamientos para enfermos mentales y de drogoterapia que nunca se prestaron y a pacientes inventados. Eso no fue todo el recurso que se llevaron los ladrones que manejaban en ese entonces la salud. Fue mucho más, pero por lo menos se sabe y ya está claro que él tiene que pagar por los ladrones esto que él colocó a manejar los recursos de la salud en el departamento de Sucre. En el caso conocido como el cartel de los enfermos mentales, el ente de control concluyó que el exgobernador, sus subalternos y los contratistas incurrieron en conductas gravemente dolosas y negligentes a fin de obtener el pago de unos servicios nunca prestados. Aquí en Sincelejo, una persona por coger un celular de 40.000 pesos va a La Vega, mientras estos ladrones grandes que se han robado la plata de la salud y que todos sabemos quiénes fueron, tienen casa por cárcel e incluso andan haciendo política. El fallo de responsabilidad fiscal
fiscal se encuentra en segunda instancia para que se resuelvan las apelaciones interpuestas. 24.000 millones de pesos deben pagar 2 exdirectivos de Odebrecht y el ex viceministro Gabriel García Morales tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación por el escándalo de corrupción que vincula a la multinacional brasileña. La Fiscalía anunció que alcanzó 2 acuerdos para recibir 24.000 millones de pesos como reparación por el caso Odebrecht. El dinero será entregado por el ex viceministro Gabriel García Morales y 3 exdirectivos de la multinacional procesados en Colombia por el escándalo. La Fiscalía ha privilegiado la recuperación de los dineros correspondientes a los pagos efectuados a servidores públicos colombianos. El vicefiscal Jaime Camacho señaló que se avanzan en 17 líneas de investigación por el escándalo, por lo que se adelantan nuevas negociaciones con 3 directivos de la Ruta del Sol implicados en el caso. La defensa de los ciudadanos brasileños y las nuevas directivas de la empresa constructora Odebrecht han manifestado y han renovado su voluntad de colaboración plena con la justicia colombiana. El vicefiscal señaló que los investigadores del caso no serán removidos. Ninguno de ellos se ha declarado impedido. No encontramos nosotros tampoco ninguna razón para quitarles o removerlos de los casos que están adelantando. La entidad analiza las decisiones que tomó el exfiscal ad hoc Leonardo Espinosa para establecer si son dejadas en firme. Se presentará Jesús Santrich a la Corte Suprema. La defensa del congresista presentó un conflicto de competencia para postergar la audiencia. La Alta Corte negó la petición. Según la defensa, la sección de apelaciones de la JEP aún no ha resuelto la apelación contra la decisión de esa justicia que decidió otorgarle la garantía de no extradición, pese a que Estados Unidos lo solicita por su supuesta vinculación con narcotráfico. Sin embargo, para la sala de instrucción de la Corte que adelanta el caso, los hechos que ellos investigan habrían ocurrido después de la firma del acuerdo de paz, por lo que la competencia es de la justicia ordinaria. En ese sentido, la Corte ratificó el llamado indagatorio a Jesús Santrich, quien deberá presentarse mañana a las 9 para ser interrogado por su presunta participación en el tráfico de 10 toneladas de droga hacia Estados Unidos. Desde el pasado 30 de junio se desconoce el paradero del exguerrillero y si no se presenta, la Corte Suprema podría ordenar su captura. Por su parte, el partido de la FARC aseguró que analizarán la situación de Jesús Santrich. Iremos a hacer una evaluación colectiva de esta coyuntura y en particular de la situación presentada con el compañero Jesús Santrich, que hace parte también de ese Consejo Nacional de los Comunes. La Unidad Nacional de Protección investiga la participación del argentino Juan Bautista Hernández Haro, conocido como Daniel, en la salida del representante a la Cámara Jesús Santrich de Tierra Grata Cesar, de quien se desconoce su paradero desde hace 9 días. Pablo Elías González, director de la Unidad Nacional de Protección, dijo que Juan Bautista Hernández Haro, argentino nacionalizado chileno, tiene confirmadas varias salidas y entradas desde Venezuela y la entidad investiga su participación en la salida de alias Jesús Santrich del espacio territorial de La Paz en Cesar. Alias Daniel, el chileno de Juan Bautista Hernández, es una persona de confianza de él, según las informaciones que yo tengo, y pues salió con él, parece que salió con él del espacio territorial. González dijo que los escoltas que custodiaban a Santrich siguen en Cesar, mientras continúa la investigación disciplinaria por la desaparición de Santrich. Sí, ellos siguen en el espacio territorial de Tierra Grata. Hasta el día de mañana, pues si el señor Santrich no se presenta al espacio territorial o aquí en Bogotá, pues ya convocaremos al esquema de protección para Bogotá. El director de la Unidad Nacional de Protección dijo finalmente que se investiga además si Juan Bautista es el mismo que en el año 2000 estuvo implicado en un caso de narcotráfico. 3 generales del ejército vinculados a casos de corrupción recibirán medidas disciplinarias y administrativas, anunció el ministro de Defensa. La Fiscalía adelanta una investigación desde hace un año. El fiscal encargado Fabio Espitia se refirió a las investigaciones que se adelantan por presuntos hechos de corrupción al interior del Ejército Nacional e indicó que estas se llevan a cabo desde hace aproximadamente un año. Hay una indagación particularmente por el caso que ha sido de conocimiento. Esta indagación se lleva desde junio desde el año pasado. Empezó la delegada ante la Corte Suprema de Justicia y una investigación espejo se está llevando también por la Dirección de Medellín.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo contundentemente que el gobierno no aceptará ningún hecho de corrupción al interior de la fuerza pública y por eso ya se trabaja con los entes de control para tomar decisiones. Me he reunido con el señor fiscal general de la Nación, a quien desde el fin de semana le va a solicitar una cita con carácter urgente, cuyo propósito general era que me informara sobre los avances de las investigaciones que puedan cursar sobre algunos miembros de la fuerza pública. De igual forma, anunció que se tomarán medidas administrativas y disciplinarias. No seremos ni indulgentes ni temerarios, pero sí sumamente diligentes. Los generales Adelmo Fajardo, segundo comandante del Ejército, y Jorge Romero de Acción Integral son señalados por presuntos actos de corrupción al interior del Ejército Nacional. En lo corrido del año electoral, 115 dirigentes políticos han sido amenazados por diferentes grupos al margen de la ley. Así lo revela un informe de la Misión de Observación Electoral. Según el informe divulgado por la MOE, en lo corrido del año electoral, 265 líderes políticos, sociales y comunales han sido víctimas de violencia. De estos, 115 candidatos o dirigentes políticos en sus regiones. 34 son precandidatos o han sido precandidatos y 79 tienen alguna afiliación política reconocida. Y aquí es importante anotar que estamos hablando de todas las afiliaciones políticas. Aquí no se está efectuando violencia contra un solo grupo político. Según la Misión de Observación Electoral, antes se sabía con certeza que la guerrilla o los paramilitares eran los grupos que amenazaban y asesinaban a candidatos a elecciones. Hoy no hay certeza de quiénes los amenazan ni quiénes los asesinan. Hoy tienes grupos armados ilegales, hay disidencias, tienes grupos que están dedicados neta y exclusivamente al negocio del narcotráfico, de la minería ilegal. Tenemos una diversidad de actores de acuerdo al territorio que no permite saber exactamente de qué actores estamos hablando. Para la MOE, el mayor peligro que corren las elecciones regionales es la fuente de financiación, que ilegales patrocinen candidatos. Para garantizar los derechos de los trabajadores vinculados a Rappi y Uber, el gobierno presentará un proyecto de ley mediante el cual reglamentará las plataformas digitales. Las personas vinculadas a plataformas como Rappi y Uber permanecen por fuera del sistema de seguridad social. Muchos ganan menos de un salario mínimo con contratos legales independientes entre trabajador y plataforma, lo que de ninguna manera obliga a la empresa a pagar pensión o salud. Por eso, la ministra de Trabajo anunció un proyecto de ley para reglamentar las plataformas digitales que ya está planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. Donde se reglamenten no solamente la plataforma de Rappi, sino las otras plataformas, porque ya hay como 4 o 5 plataformas para distintos servicios. Arango también propuso una flexibilización laboral en la que se reconozca el trabajo por horas y asimismo se permita cotizar al sistema de seguridad social. Por cada hora que se trabaja en Colombia, el trabajador tenga derecho a pensión y a salud. Por eso es que el sistema de pensional, el sistema de salud que no resiste el subsidiado. Hay 14 millones de trabajadores que no cotizan. El tema será llevado a la mesa de concertación de políticas salariales y laborales de la que hacen parte los sindicatos. La ministra considera que una de las dificultades tiene que ver con las cifras que hay de personas que trabajan con esas plataformas. Solo en Rappi unos estudios hablan de 150.000 personas, mientras que otros dicen que son 20.000. La Corte Suprema de Justicia advirtió que un alto grado de alicoramiento no puede considerarse como una condición que afecte la capacidad de una persona para comprender que cometió un acto ilícito. El pronunciamiento del alto tribunal fue hecho al confirmar la condena a 33 años de prisión de un hombre que mató a otro durante una fiesta. Los hechos ocurrieron en junio de 2010 en Cali, cuando esta persona, borracho, le causó heridas a otra con un arma blanca, causándole la muerte. En primera instancia, un juez lo declaró inimputable al considerar que, si bien era el autor del crimen, no era culpable por su estado de alicoramiento. Sin embargo, la Sala Penal consideró que para poder declarar a una persona inimputable en estos casos se necesitan exámenes médicos que así lo demuestren. El estado de embriaguez no puede tenerse por supuesto para afirmar que el sujeto que actúa bajo dicha condición estaba afectado en su capacidad para comprender la ilicitud del comportamiento. Empresas Públicas de Medellín alista una operación financiera por cerca de 4,5 billones de pesos. De los cerca de 4,5 billones de pesos que podrá colocar EPM, en dólares emitirá 1.035 millones y en pesos 1.250.000 millones.
Para mí definitivamente es una medida que vale la pena, que es necesaria, que es oportuna. El objetivo de la compañía, según los expertos, es mejorar su perfil financiero porque hay deudas que se deben pagar en el corto plazo y con esta operación las podrá pagar a mayor plazo y sin tantas presiones. Si una reestructuración financiera logra ese objetivo, pues es bienvenida. La compañía podrá sustituir o recomprar varias obligaciones, entre ellas un bono global que vence en 2021, una deuda suscrita en noviembre de 2018 y un crédito por $300 millones. En firme quedó el cobro de valorización en Bogotá. Un juez negó las medidas cautelares con las que se pretendía suspender el pago de la contribución. La contribución sigue vigente y los bogotanos tendrán plazo de pagarla hasta el 16 de diciembre. Es un llamado para decirle a la gente: pagar valorización, arrancamos las obras a finales de diciembre. La juez 44 administrativa negó la medida cautelar que buscaba suspender el cobro. Puedo decirles que 60.000 millones de pesos los tenemos ya en nuestro poder, 44.000 contribuyentes han creído. Con la valorización se espera recaudar 900.000 millones de pesos para financiar 16 obras. Desde el 2005 a la fecha se han cobrado 3 valorizaciones en la capital para construir 54 obras, 43 de las cuales se han entregado, 8 están en construcción y 3 pendientes. La justicia de Estados Unidos rechazó la apelación del exministro Andrés Felipe Arias contra su extradición a Colombia y dejó el caso en manos del Departamento de Estado. Según el fallo de la Corte de Atlanta, se revalida lo establecido por 2 jueces de tribunales inferiores del Distrito Sur de Florida, quienes ya habían aprobado la extradición de Arias, y señala que finalmente es el gobierno de Estados Unidos el que decidirá la extradición del exministro de Agricultura, quien enfrenta una condena en Colombia de 17 años de cárcel por el llamado caso de agroingreso seguro. Este fallo deja a Arias un paso de ser extraditado, pues ya a comienzos de año el Departamento de Estado comunicó a sus abogados que no ejercerá su potestad para evitar su extradición. Arias llegó a Estados Unidos en 2014, donde solicitó asilo político, pero permanece en una cárcel de Florida desde agosto de 2016. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció cambios en la cúpula militar de su país. El mandatario nombró a Alexis Rodríguez Cabello, primo de Diosdado Cabello, como nuevo comandante del ejército, mientras que ratificó al general Vladimir Padrino López como su ministro de Defensa y jefe de la cartera militar desde el año 2014. Las calles de Pamplona, en España, fueron escenario de los encierros de los Sanfermines, que dejan hasta el momento 3 heridos. Las autoridades informaron que entre ellos hay 2 estadounidenses que fueron corneados por los toros y que otras 3 personas también sufrieron traumatismos en medio de la celebración. En video quedó registrado como un poderoso rayo impactó un velero que se encontraba en un puerto de Boston, en Estados Unidos. Este es el impresionante momento en el que el rayo golpea la embarcación, cuyo mástil quedó completamente destruido tras el impacto.